Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En este video les mostraré cómo solucionar el error. Tu PC no cumple con los requisitos de seguridad para Call of Duty. Se requiere actualizar el firmware de la BIOS en Call of Duty Modern Warfare 4. Activision actualmente requiere TPM 2.0 y Secure Boot para la beta de Modern Warfare 4. Y si su sistema sigue sin superar la comprobación de seguridad, es posible que también necesiten actualizar el firmware de la BIOS. Comencemos. Primero, abran la página oficial de soporte de Activision que encontrarán en la descripción de este video. Desplácense hacia abajo hasta encontrar Call of Duty Secure Attestation Wizard. Descarguen la versión más reciente. Actualmente, Activision proporciona esta herramienta dentro de un archivo ZIF. Cuando termine la descarga, abran el archivo ZIF. Extraigan COD secureattestationwizard.exe al escritorio. Ahora hagan clic derecho sobre el archivo y seleccionen Ejecutar como administrador. Hagan clic en sí cuando Windows solicite permiso. Sigan las instrucciones de la herramienta y ejecuten el análisis del sistema. Esperen a que Secure Attestation Wizard termine de analizar su PC. Si aparece el mensaje BIOS Firmware Update Required, significa que es posible que necesiten actualizar la BIOS. Activision también recomienda comprobar si el fabricante de su placa base o computadora ofrece una versión más reciente de la BIOS, si continúan recibiendo advertencias de seguridad después de activar TPM 2.0 y Secure Boot. Regresen a la página de soporte de Activision. Desplácense hacia abajo hasta encontrar la sección con enlaces para los diferentes fabricantes de placas base y computadoras. Pueden aparecer fabricantes como Asus, MSI, Gigabyte, Lenovo, HP, Dell, Acer y otros. Seleccionen el fabricante de su placa base o computadora. Por ejemplo, si tienen una placa base o laptop Asus, abran el enlace de soporte de Asus. Dentro del sitio web del fabricante, busquen el modelo exacto de su placa base, computadora de escritorio o laptop. Es muy importante seleccionar el modelo exacto. No descarguen una BIOS diseñada para una placa base o computadora diferente. Cuando estén en la página de soporte del modelo exacto de su equipo, abran la sección Drivers and Tools, Soporte o una opción similar. Busquen BIOS y Firmware. Localicen la versión más reciente de la BIOS disponible para su modelo. Lean las notas de la versión y las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante. Después, descarguen la actualización de la BIOS. Dependiendo de su computadora o placa base, puede ser necesario copiar el archivo de BIOS a una memoria USB antes de instalarlo. Sigan las instrucciones para actualizar la BIOS proporcionadas por el fabricante de su placa base o computadora. El proceso exacto puede variar dependiendo del fabricante. Algunos equipos permiten actualizar directamente desde la BIOS utilizando una memoria USB, mientras que otros utilizan su propia herramienta de actualización. No apaguen la computadora ni interrumpan el proceso mientras se está instalando la actualización de BIOS. Una actualización incorrecta de la BIOS puede impedir que la computadora se inicie, por lo que, si no están familiarizados con el proceso, sigan cuidadosamente las instrucciones del fabricante. Cuando termine la actualización de BIOS, reinicien su PC. Después, vuelvan a ejecutar Call of Duty Secure Attestation Wizard. Si el sistema ahora supera la comprobación de seguridad, inicien Call of Duty Modern Warfare 4 y comprueben si el error se ha solucionado. Y eso es todo. Estos pasos deberían ayudarles a solucionar el error. Tu PC no cumple con los requisitos de seguridad. Se requiere actualizar el firmware de la BIOS en Call of Duty Modern Warfare 4. Si este tutorial les ayudó, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para más tutoriales de Modern Warfare 4, soluciones para Call of Duty, y guías de solución de problemas para PC. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.